Abrir nuestras Biblias en la carta del apóstol Pablo a los Hebreos. Estamos estudiando el libro de los Hebreos y de ahí voy a seguir con esos mensajes que empecé hace algunos meses atrás acerca de los héroes de la fe. Y esta mañana, de hecho en el estudio del viernes, en una lección estudiamos todo el capítulo 11 que habla de los héroes de la fe. Pero ese capítulo 11 está lleno de historias, ejemplos de los cuales aprendemos precisamente lo que es la fe, lo que hace la fe en las vidas de aquellos que la poseen. Y entonces en la lección fue algo general, pero en los mensajes va a ser algo en particular o algo enfocado en la vida de algunos de estos hombres y mujeres de fe. En esta mañana, aunque no es el Día de los Padres, yo le quiero hablar de esa fe necesaria para educar a nuestros hijos, para crear a nuestros hijos en el temor de Dios. Amén. Es una fe que nos ayuda a crear a nuestros hijos. Yo creo que como padres todos podemos identificarnos con ese sentir de que nuestros hijos, Dios los bendiga, Dios los prospere, sean usados por Dios, amén, Dios los guarde, Dios los use, amén. Y gloria a Dios por ello, es un buen sentir, pero para eso, hermanos, necesitamos esa fe en Dios, aleluya. Vamos a ponernos de pie y vamos a abrir y a leer Hebreos 11, capítulo 23. Hebreos 11, 23. Donde empieza hablando de Moisés. Y aunque la historia de los versículos referentes a Moisés son desde el 24 hasta el 28, solamente vamos a leer desde el 23 hasta el 28, solamente vamos a leer el 23 esta mañana y quizás más adelante en los mensajes siguientes vamos a poder seguir hablando de la vida de Moisés, así como lo narra los siguientes versículos, ¿verdad? Entonces Hebreos 11:23, leemos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, dice así: por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Ahí no está hablando de la fe de Moisés, pero está hablando de la fe de los padres de Moisés, que por la fe, dice Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Vamos a orar al Señor. Te doy gracias una vez más, Señor, por este tiempo y por tu presencia en este día, en este lugar, Señor. Te pido, Señor, que esta palabra tuya que va a ser hablada, que va a ser enseñada, que va a ser predicada, venga, Señor, a hablar a nuestra vida, a ministrar a nuestra vida, Señor, conforme a la necesidad de cada uno de los que aquí estamos, Señor. Esa necesidad que tú conoces, esa necesidad que quizás nos impulsó a estar aquí en esta mañana. Que sea tu palabra, Señor, quien hable, quien redarguye, quien edifique, Señor, quien alimente nuestras vidas. Bendice este mensaje en el corazón de tus hijos. En el nombre de Jesús te lo pido y te doy gracias, Señor. Amén, amén, amén. Gloria al Señor, aleluya. Puede sentarse, hermano. Le decía que estamos precisamente viendo los viernes el estudio del libro de los Hebreos y empezamos con ese versículo, ese capítulo 11 del libro de los Hebreos que ya hemos predicado, ¿verdad? Ese capítulo que menciona esos héroes de la fe. Empieza Hebreos 11:1 describiendo lo que es la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Veíamos en el estudio que la fe, hermanos, no es contraria a la razón, pero a veces es superior a la razón, dando a entender
que hay cosas que por medio de la razón, cosas de la fe, ¿verdad?, no pudiéramos entender usando el razonamiento humano. Por ejemplo, cuando dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Nadie de nosotros estaba ahí cuando este universo fue hecho, ni los científicos estaban ahí, y no pueden recrear, ¿verdad?, ese momento en el cual Dios creó este universo. Pero la palabra del Señor nos dice, y por fe usted y yo creemos que este universo fue hecho porque Dios dijo, aleluya, sea la luz, amén, aleluya. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, amén. Y fue constituido este universo porque Dios lo habló por medio de su palabra. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía, amén. Y eso usted y yo lo creemos por fe. No solamente describe la fe este capítulo, pero hay un versículo 6, el versículo 6 nos dice lo importante que es la fe para el hombre, porque dice que sin fe es que imposible agradar a Dios. Tenemos que tener fe si queremos agradar a Dios, amén. Tenemos que tener fe, aleluya. Es la fe precisamente que mostraron esos hombres de la fe, empezando desde Abel, Enoc, Noé, los patriarcas Abraham, Isaac, Jacob. Menciona a Sara, menciona a Isaac, menciona a José, ¿verdad? El que llegó a Egipto, ¿verdad?, primero que todos. Y cuando leemos este capítulo, el versículo que leímos, 23, por la fe Moisés, cuando nació, el versículo anterior, que es el 22, menciona por la fe José, al morir mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Quiere decir que entre el versículo 22 y el versículo 23 hay un lapso de tiempo de aproximadamente 400 años. 400 años pasaron entre el tiempo que falleció, o aproximadamente 400, cuando falleció José, y el tiempo o el día en que nació Moisés. Y conocemos el entorno, hermanos, en el cual sucedió el nacimiento de Moisés. Las condiciones del pueblo de Dios se mencionan allá en el Éxodo capítulo 1, porque dice la palabra del Señor. Recuerde que José, hermanos, fue a quien Dios usó para salvar a los egipcios de una muerte segura. Era una hambre que se iba a venir sobre la tierra, y fue José a quien Dios usó, levantó y honró, ¿verdad? Y fue segundo de Faraón. Pero dice la palabra del Señor que pasaron los años, murió José, y se levantó un faraón, un rey que no conocía a José, que no sabía quién era José. Y dice la palabra del Señor que en esa tierra de Egipto Dios empezó a bendecir, y el pueblo de Israel se empezó a multiplicar de tal manera que los egipcios vieron que los israelitas estaban aumentando mucho en número, al grado de que los iban a sobrepasar en número. Y este rey, cuando vio eso, dijo: esos israelitas que son siervos se nos van a rebelar. Entonces los empezaron a oprimir, les empezaron a aumentar el trabajo, los empezaron a azotar, los empezaron a maltratar. Pero dice la palabra del Señor que los israelitas continúan siendo prosperados y continuaban aumentando, hasta que llegó el tiempo en el cual ese rey dio una orden para detener la multiplicación de los hijos de Dios, en el cual dice la palabra del Señor, él menciona a dos parteras, y hasta menciona sus nombres, fíjese, y eran parteras egipcias, no eran israelitas, eran parteras egipcias. Algunos comentaristas dicen que hasta eran del palacio del rey, que estaban en el palacio, y se mencionan sus nombres, Cifra y Fua. Y dice la palabra del Señor que les ordenó que cuando asistieran a las mujeres hebreas,
que vieran el sexo. Y esto dice la Biblia. Dice, le voy a decir lo que dice la Biblia. Y cuando asistáis, es en Éxodo 1:16, cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, si es hombre, matadlo. Y si es hija, entonces viva. Porque nada más hay dos sexos, masculino y femenino, y no hay nada entre medio, ¿ok? Biológicamente, ¿verdad? Y es algo que se ve. Aleluya. y bueno, pero no nos vamos a meter en eso ahorita. Eso está bueno para un estudio para los jóvenes. Pero dice la palabra del Señor que las parteras, en vez de hacer lo que el rey les ordenó, o el faraón les ordenó, dice que temieron a Dios y no hicieron como mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida a los niños. Y el rey, después de haber dado esa orden, veía que el pueblo se seguía multiplicando. Y dice que mandó llamar a las parteras y le dijo: oye, ¿qué está pasando? No les dio una orden de que mataran a todos los niños. Seguían saliendo niños por donde quiera. Y ella dijo, ellas dijeron, es que las mujeres hebreas son fuertes. Dice, no son como las egipcias, son hijas de Dios, son fuertes. Dice, para cuando llegamos ya nacieron los niños, ya no sabemos ni dónde están. Y entonces el rey, fíjese lo que hizo. Pero mire, me gusta lo que dice la palabra del Señor. Dice, y Dios hizo bien a las parteras, y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera, y por haber las parteras temido a Dios, Él prosperó sus familias. Nada de lo que usted y yo hagamos para honrar a Dios, aleluya, queda sin recompensa. Nada, absoluto. Dice la palabra que hasta un vaso de agua que usted le dé a un siervo de Dios, a uno de los pequeñitos necesitados de Dios, dice que ni siquiera un vaso de agua queda sin recompensa. Estas mujeres, dice la palabra del Señor, que por haber temido a Dios y por no haber matado a aquellos niños conforme a la orden del rey, dice que Dios las bendijo, que Dios les prosperó a ellas y a sus familias. Ahí es otro mensaje. Entonces las condiciones del pueblo, hermanos, eran de opresión, eran de persecución. Sus hijos varones recién nacidos condenados a muerte, es lo que nos dice el escritor. Y ahí en Hebreos, volviendo a Hebreos capítulo 11, versículo 23 al 28, se habla de la fe de Moisés. Y mi pregunta es, ¿de dónde le vino a Moisés esa fe? Aunque, y claro, ¿verdad? Más adelante seguimos leyendo, y en vez de hablar de la fe de los padres, habla de la fe de Moisés. Por la fe, Moisés, ya siendo grande, rehusó. Por la fe, Moisés escogió ser contado entre el pueblo de Dios que entre los príncipes de Egipto. Por la fe, Moisés celebró la Pascua cuando Dios le dio orden de que al sacrificar aquel cordero y ungiera aquellas puertas, los primogénitos iban a ser. Por la fe creyó Moisés a Dios, y por la fe, dice, cruzó el mar rojo como en tierra seca. Pero está hablando de la fe de Moisés, que vamos a hablar después en otra ocasión. Pero esta mañana yo quiero hablarle a los padres, a usted, a mí, porque necesitamos de esa fe al educar a nuestros hijos, al criar a nuestros hijos en el temor de Dios. Y la pregunta que le hacía, ¿de dónde le vino a Moisés esa fe? Si no es de la fe de sus padres, porque conocemos la historia de Moisés, que aunque fue adoptado como nieto de Faraón, como hijo de la hija del Faraón, dice la palabra, dicen algunos comentaristas que Moisés bien pudo haber llegado a ser faraón de Egipto. Para que usted tenga una idea de lo que él tuvo que renunciar, o lo que él escogió por fe. Él bien pudo haber llegado a ser el rey, el faraón de Egipto, de haber escogido, como dice la Biblia, los deleites temporales del pecado.
y de haberlo hecho así, nadie supiera quién fue Moisés. Nadie hablaría de Moisés, pero aquí estamos 3,600, 3,700 años y estamos todavía predicando de la fe de un hombre, aleluya, que escogió, dice su palabra, ser contado con los hijos de Dios, con el pueblo de Dios. Y para aquellos que están escuchando, déjame hacerte esta pregunta: ¿qué tanto te puede ofrecer el mundo comparado con lo que se le ofreció a Moisés para que hagamos caso o para que nos envolvamos en esos deleites temporales del pecado? Dice el libro de los Hebreos. Si usted sigue leyendo, ese va a ser otro mensaje. Porque estos padres, al rehusarse o al esconder o al desafiar la orden del rey. Ahora yo le voy a decir una cosa que más adelante vamos a seguir hablando de ello también. Recuerde usted que Faraón para los egipcios no era solamente un rey, era un dios. Era un dios. Y muchos, si no es que la mayoría de los israelitas estaban también convencidos que ese rey, que ese faraón tenía el poder de un dios. Entonces desafiar la orden del rey no fue cualquier cosa para estos hombres, pero lo que los llevó a desafiar, aleluya, esa orden es que cuando hay fe, como lo demuestran estos padres, y que podemos aprender de ellos, esa fe en Dios te hace obrar justamente sin importar las leyes del hombre. Una de las razones, yo así lo creo, por la cual los gobiernos dictatoriales, los gobiernos socialistas, los gobiernos comunistas quieren erradicar la religión, quieren erradicar las Biblias, quieren erradicar el cristianismo de sus sociedades, es porque el Hijo de Dios, el creyente, el que teme a Dios, aleluya, siempre va por fe a obrar justamente sin importar lo que digan las leyes dictatoriales o las leyes injustas, porque el Hijo de Dios va a obrar conforme al temor a Dios, aleluya, conforme a su fe en Dios. Por eso usted fíjese en cualquier gobierno. Aquí tenemos dos tipos de gobiernos. Usted analice y fíjese qué gobierno es el que ataca la religión, el que ataca las Biblias, el que ataca la educación religiosa en los creyentes, y lo hacen porque saben que un hijo de Dios, aleluya, que cree a Dios, que cree su palabra, siempre va a hacer lo que dice la palabra de Dios, antes que hacer lo que manda el hombre cuando las leyes son injustas. Yo no iba a hablar de política, pero voy a hablar de política. Ya aquí ya tengo en este país desde el año 1985. Me tocó vivir los años de Reagan, me tocó vivir la presidencia de el primer Bush, papá. Me tocó vivir los dos mandatos de Clinton. Me tocó vivir el segundo Bush, hijo, los dos mandatos. Y luego Obama, y luego Trump, y luego Biden. Y ahora, si el Señor me concede llegar, el mandato de ahora del segundo de Trump. Alguien me preguntó a mí: León, tú ya tienes aquí tantos años, para ti llegaste desde Reagan, porque estábamos hablando de política, ¿verdad? Cosas. Para ti, ¿quién ha sido el mejor presidente? Y le digo, para mí, te voy a ser sincero, te voy a decir por qué. Le digo, para mí el mejor presidente fue el segundo Bush, el hijo. Y él dice, tú sabes que la gente no piensa eso, no piensa como tú.
Le digo, yo sé que la gente no piensa como yo, pero te voy a decir por qué el segundo Bush fue uno de los mejores presidentes desde que yo he estado aquí. Le digo, porque ese hombre tenía una costumbre de todos los días, esto era todos los días, de lunes a domingo, de domingo a sábado, todos los días, su primera actividad que él hacía era leer la Biblia. No solamente leía la Biblia, cuando él tenía que hacer alguna entrevista y que estaban ahí todos los medios de comunicación para hacerle preguntas que lo hicieran quedar mal, algunos de ellos, él antes de abrir la entrevista, o ¿cómo le llaman a esas? La entrevista, vamos a decirlo así, les decía, hey, apaguen sus celulares, apaguen sus cámaras, no tomen fotos y siéntense. Y los tenía todos sentados ahí en el salón de prensa de la Casa Blanca. Y antes de abrir, van a escuchar la palabra de Dios. Y abría la Biblia y le leía un salmo a los periodistas. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y le digo, por eso para mí fue uno de los mejores presidentes. Porque, claro, era un hombre político, ¿verdad? Al final de cuentas era un político, pero era alguien que no se avergonzaba de su fe en Dios. Se me vino a la mente eso, porque el segundo Bush, él era cuando aplicaba sus políticas, él usaba una expresión que decía, sí, hay liberales, hay conservadores. Dice, podemos ser conservadores, dice él, pero también tenemos que tener compasión, es lo que él decía. Sí, esto es lo que, y acuérdense que el Señor Jesucristo le dijo a los fariseos, sí, ustedes aplican la ley, ustedes siguen la ley al pie de la letra, pero se olvidan de la compasión, del amor y la misericordia. Y ese hombre decía, este presidente decía, sí, vamos a aplicar la ley, pero también tenemos que mostrar compasión. Y esa era su teoría política, vamos a decirlo así, o la manera como él aplicaba sus doctrinas políticas. Sí, hay la ley, pero también hay la compasión que tenemos que mostrar. Este hombre, este faraón, no tenía compasión. Lo último que tenía era compasión, porque dice la palabra del Señor que dio la orden cuando ordenó las parteras y vio que eso no funcionó. Dice que le dijo al todo el pueblo de Egipto. Dice en Éxodo 1:22, dice, entonces Faraón mandó a todo su pueblo diciendo, echad al río a todo hijo que nazca y a toda hija preservar la vida. Eso está en Éxodo 1:22. Echad al río, arrojar al río a todos los varones nacidos. Esto no está en la Biblia, pero los judíos enseñan en sus lecciones, ¿verdad?, acerca del Talmud, de que cuando la Biblia menciona que los padres de Moisés escondieron a Moisés por 3 meses y que cuando ya no pudieron esconderlo, ¿sabe lo que hacían los egipcios, hermano? Esto no lo dice la Biblia, ¿verdad?, pero lo mencionan los judíos, lo mencionan en sus escritos. Dicen que Faraón mandaba a una egipcia con un niño recién nacido para que llegaran a la casa de los hebreos.
Y ahí en la casa de los hebreos hacían llorar a su niño, porque dicen que cuando un niño llora, el otro niño que está ahí también llora. Entonces dicen que cuando hacían llorar a su niño ahí adentro, y si había un niño ahí recién nacido, ese niño también lloraba y lo encontraban. Y quizás esa fue la razón por la cual los padres de Moisés, después de 3 años, dijeron: ya no podemos, quizás van a venir en ese momento, quizás ya venían. Y dice la palabra del Señor, conocemos la historia, que hicieron una balsa, la calafatearon con chapopote, con brea, y que esa canasta, ¿verdad? La echaron al río. Y cuando yo leo esta historia, le voy a decir lo que se me vino a la mente también, porque eso fue lo que Faraón dijo que hicieran con los hijos, que los arrojaran ¿a dónde? Al río. Ahora, yo no sé si alguno de los oficiales del rey, alguna de las parteras, o que ya sabían que ahí en esa casa después de 3 meses estaba un niño y que tenía que ser arrojado al río. Yo no sé si ese oficial dijo: pues échalo al río. Y claro, la mamá no le iba a arrojar al agua. Y que quizás hasta el oficial, o quizás las parteras, o quizás quien haya sido, dijo: bueno, pues ya se cumplió la orden del faraón, que lo echaran al río. Estoy obedeciendo la ley, estoy obedeciendo la letra de la ley, es lo que dicen. Al pie de la letra fue arrojado al río. Se cumplió la orden de faraón. Porque la orden de faraón era matar, era arrojar a esos niños al río. Y aprendemos, hermanos, de la fe de estos padres, aleluya, que cuando hay fe, cuando hay temor a Dios, hacemos lo que es justo. Por eso se han levantado reinos, se han levantado naciones, se han levantado gobiernos que quieren destruir la ley de Dios, la palabra de Dios, aleluya. Pero Dios siempre va a levantar hombres, va a levantar mujeres, como los padres de Moisés, o como esas parteras egipcias usadas por Dios para cumplir sus planes y propósitos, aleluya. Porque la fe en Dios te hace hacer lo que es justo. Alguien diga amén, aleluya. No solamente la fe en Dios te hace hacer lo que es justo, pero la fe en Dios, hermanos, te hace ver un futuro glorioso. Amén. Dice la palabra del Señor que cuando leemos, ¿verdad? Ahí, que cuando vieron que era un niño hermoso. Ahora, las leyes, las circunstancias que estaban viviendo, es más, los hombres decían: es niño. Ese niño no tiene ningún futuro. Es varón, está condenado a morir. Pero los padres, hermanos, sabían de la promesa de Dios, la promesa que le había sido dada a Abraham, a Isaac, a Jacob, y la promesa que José les recordó antes de morir. Y esa la encontramos en Génesis 50, en el versículo 24, Génesis 50, 24 al 26, dice la palabra del Señor así, dice: y José dijo a sus hermanos, ahora está hablando 400 años antes de Moisés: yo voy a morir, mas Dios ciertamente os visitará. Fíjese lo que está diciendo José. Le está diciendo a sus hermanos, le está diciendo a que lo repitan a toda la descendencia. Dice: Dios te va a visitar y os hará subir de esta tierra a la tierra que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob. E hizo jurar José a los hijos de Israel diciendo: Dios ciertamente os visitará y haréis llevar de aquí mis huesos. Les dijo: no me entierren en Egipto, me van a sacar de aquí también a mí. Y murió José a la edad de 110 años y lo embalsamaron y fue puesto en un ataúd en Egipto. José estuvo embalsamado 400 años. Usted y yo sabemos que hay
cuerpos que fueron embalsamados por los egipcios hace 2000 años o más de 2000 años y todavía están ahí los huesos, los cuerpos de esos hombres. Pero bueno, eso no es lo que le quiero enseñar. Lo que le quiero enseñar es que esos padres de Moisés, que la Biblia la Biblia nos da su nombre. El papá se llamaba Amram y la mamá se llamaba Jocabed. Jocabed era la madre de Moisés, más adelante se menciona. Y el papá se llamaba Amram. Esos padres, hermanos, aleluya, cuando vieron a aquel niño y cuando recordaron las promesas de Dios que le hizo Abraham, y cuando recordaron las palabras de José, Dios te va a visitar y Dios te va a sacar de esta tierra y te va a llevar a la tierra prometida, ellos dijeron: pero ¿por qué tenemos que matar a nuestro hijo? Si bien no lo podemos llevar, si Dios va a cumplir sus promesas. Creyeron a Dios, aleluya, y esa fe, cuando todos veían destrucción, muerte para ese niño, ellos dijeron: no, este niño tiene un futuro porque Dios nos va a visitar. Alguien dígame. Su fe les hizo ver la visitación de Dios. Ese niño hermoso. Los comentaristas creen que algo vieron los padres que les hizo creer que ese Moisés estaba destinado para cosas grandes. Algunos hasta creen, ¿verdad? Eso no está en la Biblia, pero creen, ¿verdad? Que así como cuando Moisés se presentaba al pueblo después de haber visto a Dios, que así su rostro resplandecía, y algunos comentaristas dicen quizás en aquel niño de igual manera, pero algo vieron, dice que era niño hermoso. Y esos padres creyeron que ese niño, aleluya, estaba destinado para cosas grandes, y lo escondieron y no lo entregaron para que muriese. ¿Cuántos saben que Dios tiene cosas grandes para tu vida? ¿Cuántos saben que Dios tiene cosas grandes para la vida de nuestros hijos? Amén. Yo lo creo. Yo lo creo. ¿Cómo lo creo? Por fe. Por fe. Yo creo que Dios tiene cosas grandes para mi vida y para la vida de mis hijos. Aleluya. Porque cuando no hay fe, no hay futuro tampoco. Y la fe, hermanos, también. Dice allá en Hebreos, y ya voy a terminar porque no voy a predicar mucho. Hebreos dice que estos padres no temieron el decreto del rey. Por la fe lo escondieron. Por la fe creyeron en el futuro de aquel hijo. Y por la fe no temieron el mandato de aquel rey, de aquel faraón, de aquel hombre poderoso, porque la fe nos ayuda a vencer todo temor. Aleluya. La fe fortalece nuestras vidas para vencer todo temor. Dice: no temieron el decreto del rey y desafiaron al hombre más poderoso del reino, que era Faraón. Ahora, todos, hermanos, en algún momento de nuestra vida hemos experimentado lo que es el temor. Circunstancias, situaciones. El salmista, en el Salmo 56:3, dice que, no dice que nunca va a venir temor a nuestra vida, pero lo que sí dice el salmista, dice: en el día que viene el temor, en el día que temo, dice: yo en ti confío. Yo en Dios confío. Yo voy a mantener mi fe en Dios. Por eso dice: en Dios alabaré su palabra, en Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre?
quiere decir que sí puede venir temor a nuestra vida. Pero dice, pero yo voy a confiar en Dios, aleluya. Porque el temor es un sentimiento. Pero la fe, hermanos, tiene el poder de controlar los sentimientos. No solo tiene el poder nuestra fe de controlar nuestro temor. Una cosa es que tengamos temor, otra cosa es que el temor nos controle a nosotros. Cuando tenemos fe controlamos el temor porque yo confío en Dios. Pero no solamente nuestra fe, hermanos, puede controlar nuestro temor. Dice, puede controlar nuestras emociones. Vaya, si la fe, si el temor es una emoción, entonces todo lo que está relacionado contra nuestras emociones, nuestro carácter, si somos muy, impulsivos, la fe nos da paciencia. Alguien dígame. Si somos muy negativos a veces, no, es que nada me sale bien, no, es que todos están contra mí, y negativo. Por fe, hermanos, aleluya, usted y yo podemos tener gozo, paz, aleluya. La fe, hermanos, hace que el temor, aleluya, nos dé valor, que sea transformado en valor, que nazca valor, vaya, en nuestra vida. Ese temor, hermanos, no es, como le diré, no es como una, ¿cómo diría? La palabra es jactancioso. No es algo, es que tengo fe. Esa fue la tentación a Jesucristo. Si eres el Hijo de Dios, arrójate, porque Dios va a enviar a sus ángeles. Esa es una fe jactanciosa, es pecado. El temor a Dios, hermanos, aleluya. La fe de la cual hablamos es una fe sobrenatural. No es una seguridad humana. Es una fe que dice Tito 1:1, que es la fe que poseen todos los escogidos de Dios. Alguien dígame. Dice Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios. Aleluya. Si Dios te escogió a ti, aleluya, tú y yo tenemos esa fe que Dios nos da, aleluya. Es una fe que da el Espíritu Santo. Es una fe que le dio a los padres de Moisés. Es esa fe, aleluya, que dice el apóstol, la certeza de lo que se espera. ¿Qué era lo que esperaban los padres de Moisés? Esperaban la liberación de Egipto. La convicción de lo que no se ve. ¿Qué era lo que no veían? No veían la tierra prometida, la tierra que fluye leche y miel. Pero es esa fe, aleluya, que dice el apóstol Pablo, aleluya. Es esa fe que tienen todos los que hemos sido escogidos, llamados por Dios para servirle. Los padres de Moisés, cuando él nació, obviamente no anduvieron anunciando que había tenido un hijo. Era una fe, porque a veces malinterpretamos la fe como que tenemos que jactarnos. Que al cabo tengo fe y nada le va a pasar a mi hijo. No. Eso no era la fe que mostraron los padres de Moisés. Dice que lo escondieron. Lo escondieron. Y dice la Biblia que lo escondieron porque tenían fe. Aleluya. Porque sabía que Dios se los iba a guardar. Aleluya. No se jactaban. No andaban arriesgando la vida del niño. Era una fe cautelosa. Aleluya. Ahora póngase de pie porque ya voy a terminar.
Y quiero terminar haciéndole esta pregunta para que meditemos. Ahora que usted ya conoce las circunstancias en las cuales nació Moisés, ahora que usted ya conoce lo que estaban viviendo los padres, lo que estaba viviendo el pueblo de Israel en aquella nación de Egipto, y eso no lo menciona el escritor, pero yo le quiero hacer estas preguntas. ¿Cada cuándo cree usted, hermano, que los padres de Moisés clamaban a Dios por la salvación de su hijo, sabiendo lo que estaba sobre su vida, sabiendo las circunstancias en las que estaban viviendo? ¿Cada cuándo cree usted que estos padres oraban a Dios diciendo: guarda la vida de mi hijo, protege la vida de mi hijo? En todo momento, en todo instante, no paraban, se levantaban y clamaban a Dios, comían y clamaban a Dios, cenaban y oraban a Dios, siempre, siempre con el pensamiento de la vida de su hijo, por la vida de su hijo. Usted y yo, hermanos, vivimos en un mundo que quiere matar a nuestros hijos. Para que en vez que ellos escojan servir y ser contados con el pueblo de Dios, con los hijos de Dios, están siendo presionados para que escojan los deleites temporales del pecado. Porque ese es el mundo en el cual vivimos, es el Egipto en el cual vivimos. Recuerde que esta no es nuestra tierra, que este no es nuestro hogar, que así como al pueblo de Israel había una tierra prometida, tenemos usted y yo una tierra prometida, una patria, aleluya, un lugar. Es más, ahí Hebreos dice: una ciudad celestial cuyo arquitecto, cuyo diseñador, cuyo fundador, cuyo constructor es Dios. Aleluya. Cuando están pequeños, los podemos esconder, los podemos aislar, los traemos a la iglesia, les enseñamos, pero llega el tiempo en el cual los tenemos que dejar que salgan, que hagan su vida. Y no por eso dejan de ser hijos, y no por eso deja uno de clamar a Dios por ellos. Porque Faraón, porque el enemigo nunca se va a cansar de querer apartarlos de la fe, tentándolos con las riquezas, con la fama, con el poder. Por fe, hermanos, aleluya, usted y yo los ponemos en las manos de Dios, aleluya. Y como dice el Salmo 37:5, confía en Dios y Él hará, aleluya. Todo lo que usted y yo tenemos que hacer es tener esa fe de estos padres. Confía en Dios y Él hará. Las palabras anteriores dice: encomienda a Jehová tu camino
y confía en Él. Y Él hará. Aleluya. Gloria a Dios. Él hará. Quiero terminar con esto. Todo el capítulo 11 nos habla y nos da ejemplos de fe. Nos habla de la fe de Abel, de Enoc, de Noé, de Abraham. A Abraham Dios lo envió a una tierra que él vivió ahí. Dice la palabra del Señor que vivió en esa tierra que Dios le prometió y vivió como un extranjero. Y hay un versículo en ese capítulo 11 cuando dicen: conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Y más adelante dice: pero anhelaban una mejor patria, una mejor ciudad. Esto es una celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Te voy a decir qué fue lo que pasó en la vida de Abraham, en la vida de Moisés, en la vida de todos estos hombres de Dios. Abraham llegó a la tierra prometida y dijo: aquí no es donde Dios mora, aquí no es donde Dios está, aquí está la presencia de Dios, pero aquí no es donde Dios vive. Y dice la palabra del Señor que estos hombres dijeron: donde yo quiero estar es donde Dios está. Dice: hay una ciudad donde está Dios, y estos dijeron: esa es la que estoy esperando, esa es la que estoy esperando. Por fe, aleluya. Y así es en mi vida, y así es en la vida en mi hogar, y así es en la vida para mis hijos. Es por la fe que voy a hacer lo que es justo. Es por fe que veo un futuro glorioso para mis hijos, para mis nietos, nietas. Y es esa fe que me va a ayudar a vencer todo temor. No importa lo que vea, no importan las leyes, no importan las circunstancias. Aleluya. Voy a confiar en Dios, y yo sé que Él cumplirá, Él hará. Aleluya. Vamos a orar a Dios. Faltan 10 minutos para la 1. ¿Por qué no venimos al altar, papá, mamá? Si tú quieres, trae a tus hijos y vamos a pedirle a Dios: Señor, aleluya, dame esa fe que me lleva a clamar a ellos en toda circunstancia, en todo momento. Sí, aleluya. Pídeselo a Dios, pídeselo a Dios. Confía en Él y Él hará. Para que cuando los dejemos salir y que hagan su vida y que tomen sus decisiones, aleluya, Dios los lleve ahí a ese lugar de bendición. Dios les dé sabiduría, aleluya, como le dio a Moisés. Dios les dé fe como la fe de Moisés, aleluya, para que escojan la bendición de ser parte del pueblo de Dios, de servir a Dios, aleluya. Santo es el Señor, aleluya. Así yo oro por mis hijos, por todos los que están aquí y los que no están aquí, y
los pongo en las manos de Dios. Y yo sé que Dios va a obrar en sus vidas de una manera grande, de una manera poderosa. Aleluya. Oh, gracias, Señor. Te alabo y te bendigo y te doy gracias, Padre. Solo tú conoces, Señor, el corazón del Padre, el corazón de la Madre, Señor. Tú conoces, Señor, la carga, la preocupación, el amor, ese amor que tú has puesto en nosotros por nuestros hijos, Señor, los cuales tú nos has encomendado, nos has encargado, Señor, nos has dado como una herencia preciosa, valiosa. Por ellos te pedimos, por ellos te pido, Señor, para que tú obres en sus vidas de una manera grande, de una manera poderosa, Señor. Y cuando ellos naveguen el río de la vida, las circunstancias de la vida, Señor, ellos hagan memoria de tu palabra, ellos hagan memoria de tus enseñanzas, Señor, aleluya. Y tú avives esa fe que les capacite, Señor, aleluya, a servirte, a buscarte, a anhelar tu presencia, Señor, donde quiera que se encuentren, oh Dios, en este momento yo los bendigo. Bendigo a mis hijos, oh Dios, y por fe yo veo tus planes y propósitos cumpliéndose sobre sus vidas, oh Dios. Así de igual manera por cada familia, cada hogar aquí representado, cada padre, cada madre que está clamando y tiene en su corazón esa carga, Señor, por sus hijos, Padre, aleluya. Te pido, Señor, aleluya, que tú, como dice tu palabra, que tú obres, que tú bendigas, aleluya. Oh sí, Padre Santo, en tu nombre, Señor, reprendemos todo temor, aleluya. Y te pedimos que nos ayudes, Señor, a vivir esa vida justa, aleluya. Esa vida de bendición, confiando en tus promesas siempre, Dios. Y a ti damos toda la honra, y a ti damos toda la gloria. Los bendecimos, Señor, en tu nombre, aleluya. Los bendecimos, aleluya, para que ellos sean bendecidos y para que ellos sean bendición también el día de mañana, Padre. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Dulce refugio en la tormenta. Si eres tú, oh Dios. Es Jesucristo el Salvador. Aleluya, Señor.